Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Un nuevo encuentro de filosofía con amigos. Hoy vamos a hablar con el profesor Alan Sabiniano, miembro fundador del Círculo Sartre de Argentina, de Buenos Aires. Vamos a estar hablando de un texto bastante complejo de Sartre, cortito pero complicado, que es La trascendencia del ego. Vamos a esperar a que aparezca el señor Alan desde la cuenta del Círculo Sartre. Así lo invitamos a participar. Mientras tanto, ya saben que pueden consultar, pueden unirse a los cursos que empiezan en marzo. Vamos a hacer un curso sobre introducción a la filosofía antigua y otro sobre la identidad personal y la mirada del otro. Así que cualquier duda después me pueden consultar por mensaje. Vamos a esperar que llegue el profesor Alan Sabiniano. Hola a todos los que están apareciendo ahí en los comentarios, que están saludando, amigos, conocidos. Bienvenidos a pasar esta tarde sartriana y compleja y averiguar un poquito más acerca del yo. Vamos a esperar al compañero Alan. Y bueno, sigo saludando, siguen apareciendo ahí varios conocidos y otros no tanto. Pueden dejar comentarios, sí, que van a ir apareciendo ahí en la pantalla. Pueden dejar alguna pregunta. Puede ser que en algún momento, pasó la otra vez que tuvimos que cancelar en un momento los comentarios porque había muchos y medio que se nos trababa la conversación, pero por el momento... ¿Dónde estás, Alan? ¿Ahí alguien comenta que se ve la pantalla blanca? No sé. Espero que sea tu celular. ¿Alguien puede confirmar que se está viendo y se está escuchando bien? Si alguien puede escribir ahí en los comentarios para que me quede tranquilo que se escucha y se ve bien. Vamos a esperar que se sume gente también. Se ve y se escucha bien, me dice Esther. Gracias, Esther. Perfecto. Gracias. Filosofía para mis amigos, de Jessica. Gracias, Gustavo. Filo Nutrifit. Uno de los próximos vivos, vamos a ir adelantando, va a ser con el culpable de que me haya dedicado a la filosofía. Ya les voy a contar. El señor Gustavo Santiago. Sí, hay una biblioteca ordenada atrás. Debe ser tu conexión, sí. El resto dice que se ve muy bien. Bueno, si no aparece Alan, hasta recién estuve chateando con él por WhatsApp. Así que ya aparecerá. Mientras les puedo contar un poco de qué se va a tratar este encuentro, ¿no? Ya les dije, La trascendencia del ego es un texto de Sartre anterior al ser y la nada. Mucho más corto, es un librito cortito, pero a mi parecer más complejo. No sé, o por lo menos a mí me costó más. La concepción que se tiene ahí de la conciencia, que bueno, después
afina. Sí, podemos probar el filo de la katana, sí, para hacer un harakiri. Eh, la concepción que tiene ahí de la conciencia después es, digamos, completada, refinada, en el ser y la nada, y bueno, y agrega esta cosa importante también de la mirada del otro, que es algo que vamos a ver en uno de los cursos de marzo. El curso de la identidad personal y la mirada del otro es bastante existencialista y sartriano, por más que vamos a ver otros filósofos también. Y bueno, nada, eso, de alguna manera lo complementa con esta visión y creo yo lo hace un poco más entendible. En la trascendencia del ego está muy pegado todavía a la visión de Husserl, por más que le haga críticas, y Husserl me parece un filósofo bastante complicado de entender. Yo no sé si Alan entendió cómo, cómo tenía que hacer para sumarse a esta charla o me va a dejar acá hablando solo. Bueno, tengo mucha gente acá para hablar que está mirando y está comentando. Podemos hablar entre nosotros mientras. Pero no estaría apareciendo, ¿eh? ¿Qué le habrá pasado? A ver. Jorge, si estás mirando te invito a vos, ¿eh? Lo hago con vos, George, ¿eh? Te vi que estabas por ahí. Sí, sí, estuve hablando hasta recién con él por WhatsApp, hasta hace 10 minutos. Sospecho que tal vez no sepa bien cómo entrar. Acá estoy de vuelta, ¿eh? ¿Lo vieron ustedes? ¿No apareció? Ahí está, ahí está, ahí está. A ver. Ahí apareció. Ahí va a aparecer. Ahí viene. Ahí está Juan. entrando. Vamos. Alan. Vamos, Alan. Hace 10 minutos estoy hablando No, solo. no me llegaba la invitación. Eh, Ah, yo creo que hay tantas manos en esta cuenta del Círculo Sartre que quizá pasa así tipo por otros celulares y a mí no me llegó. Pero bueno, acá estoy, acá estoy. muy sartriano lo tuyo de echarle la culpa a otro, ¿eh? Nada, de hacerse cargo. No, yo no le eché la culpa a nadie. No, yo te Ah, digo cómo funciona esta cuenta eh, de manera cooperativa y bueno, ujú, ahí aparecen estos problemas técnicos, ¿no? Pero bueno, gracias por esperarme. bien. No, mientras estaba contando un poco de qué íbamos a hablar. Bueno, a ver, Fantástico. vamos a hablar de la trascendencia del ego, este libro corto, pero completo, ¿no? Yo decía recién que me parecía hasta incluso más complejo que el ser y la nada, no sé, o por lo menos a mí me cuesta más, eh, por ahí por, no sé, la forma de escribir, no sé si cambió, o por ahí en el ser y la nada está también repletos de ejemplos cotidianos, cuando pone ejemplos, qué sé yo, el mozo que hace tal cosa, viste que te baja un poco Sí, la sí. parte teórica, con ejemplos más, sí, cotidianos, más de la relación ahí con el otro, pero este me cuesta más. Si vos tuvieras que decir cuál es el objetivo de la trascendencia del ego, cuál es el objetivo del libro, ¿cómo podrías decirlo? Eh, a ver, tiene varios objetivos, ¿no? Depende por dónde lo tomamos. A nivel de una defensa de una hipótesis, ¿no? En el sentido de que este trabajo es un artículo académico, ¿no? Donde Sartre, el primero que publica y tiene
éxito relativo y medio que con el que sale a la cancha y debuta, ¿no? Y como vos sabés, sale con los tapones de punta. Sí, ¿Por qué? sí, sí, sí. Porque es discutir una tesis en la corriente o escuela filosófica en la que él se inscribe, eh, que es la fenomenología, ¿no? Ujú. Cuyo fundador es Edmund Husserl, eh, bueno, refutar una de las tesis principales de la doctrina de Husserl, que es que en la conciencia intencional hay un ego, el ego trascendental, ¿no? Que es el polo al cual están dirigidos todas las vivencias, ¿no? Y el Ujú. título del artículo que después se transforma en libro, y nosotros lo conocemos como libro, ¿no? La trascendencia del ego, apunta a eso, ¿no? Apunta a, bueno, voy a discutir este tema, ¿no? Y voy a demostrar, y toda esta demostración conlleva, para Sartre, ¿no? Formular todo una nueva teoría de la conciencia, como anónima, como prepersonal, como pura espontaneidad, ¿no? Conlleva, bueno, refutar que exista un ego, tanto formal como material, tanto trascendental como empírico, dentro de la conciencia, ¿no? Y que en verdad el ego es un objeto, no es sujeto, ¿no? Ujú. Y que ese objeto está en el mundo, ¿no? Eso sería la hipótesis principal que está en juego en este libro. En el texto, sí, es muy raro eso de pensar que el ego, o bueno, el yo, está afuera, ¿no? De la conciencia. Está como un objeto del mundo y no está en la conciencia, como si la conciencia no necesitara, no hace falta para unificarse, para individualizarse, no hace falta recurrir a esa hipótesis del yo, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Sí, sí, tal cual, ¿no? De hecho, él dice, el yo no es un habitante de la conciencia, ¿no? No es un habitante. Ahora, cuando él hace entre las cosas que menciona, así, o critica, está el yo pienso de Descartes, ¿no? Porque siempre tomamos desde la modernidad como que qué buenísimo lo que hizo Descartes, que encontró esa primera verdad, esa certeza indubitable y evidente, que es que si yo pienso, existo. Ahora, ahí Sartre dice como que el yo que dice yo pienso, no es el mismo yo que piensa, ¿no? Ahí está el acto Sí. reflexivo. O sea, entonces no habría esa certeza que parece indubitable en Descartes, ¿no? ¿Cómo sería esta diferencia entre el yo de Descartes, digamos, y lo que está planteando Sartre acá? Está buena la pregunta, ¿no? Eh, en primer lugar, eh, esa certeza cambia de plan, ¿no? Mm. No es que desaparece. Y de hecho, bueno, Sartre dice, creo que a lo largo de su vida, que él siempre fue muy cartesiano, ¿no? En Sí. distintos sentidos. Ujú. Por un lado, en el espíritu de querer entender las cosas por uno mismo, ¿no? Y el lema de la modernidad, ¿no? Mm. Atreverse a pensar por uno mismo. Y por otro lado, formular toda una filosofía subjetivista, ¿no? Una filosofía Sí. del sujeto, ¿no? Partir del sujeto, hay que partir de la conciencia, ¿no? Eh, y lo que vos decís es que, sí, ese yo pienso de Descartes es un yo pienso que aparece en el contexto de la reflexión, ¿no? Que Sí. para Sartre es un acto deliberado que conlleva cierto tiempo, en el cual nosotros, metafóricamente digo, parece como que ponemos un espejo adelante nuestro y Ujú. decimos, ese soy yo soy yo pienso, yo existo, ¿no? Sí. Eh, y justo en este ensayo, La trascendencia del ego, Sartre habla mucho de la reflexión, Ujú. distingue dos tipos de reflexiones. Una, que es la que al fin y al cabo ese espejo termina siendo una objetivación de nosotros mismos, es lo que él llama reflexión impura o reflexión cómplice, Sí.
Es justamente la que está en juego en Meditaciones Metafísicas de Descartes, ¿no? Cuando uno dice yo soy yo y acto seguido que soy una cosa que piensa. ¿No? Y cuando la palabra cosa, la palabra res, ya la discutió todo el mundo, y ya el mismo Sí, sí. Husserl hablaba de que la duda y el coito cartesiano no son suficientemente radicales, ¿no? Ujú. Eh, Esto de tomar a la conciencia como un objeto eh, es un peligro. Eh, y bueno, y justamente, ¿no? La diferencia que vos me preguntás va por ese lado, desde el punto de vista de Sartre, ¿no? Eh, yo pienso, en verdad, es una imagen en el espejo, no es el que está Mm. ejecutando el acto reflexionante. El que está ejecutando el acto reflexionante es la conciencia, ¿no? Que en Por ese eso momento, sí, decía, por eso hace esta diferencia entre reflexivo o tético o posicional, por un lado, ¿no? Y no reflexivo, no tético, no posicional. Tiene que ver uh-huh, con esto, o sea, cuando, a ver, para decirlo simplemente, de una manera más simple, cuando estoy conociendo un objeto, la conciencia está siendo consciente de ese objeto de manera posicional, ¿no? De manera posicional o tética. Y a la vez está siendo consciente de sí misma, pero de manera no posicional, no tética, ¿no? ¿Es así? sí, sí, ese es vocabulario husserliano, ¿no? Lo que tiene este Bueno, texto, que es lo que quizá hace que sea difícil de abordar si uno no trae un bagaje en fenomenología, es que justamente es justo una discusión, ¿no? con Husserl y con otros, ¿no? Miembros de la tradición. Y esto de posicional, tético, es un lenguaje que no es común en filosofía, ¿no? Sino que es no, propio de este nicho. Y significa lo que vos decís muy bien, ¿no? Estético significa algo que es objetivo, algo que es una representación, ¿no? Eh, y cuando uno, en un acto, por ejemplo, de la percepción, ve un objeto, lo que sea, un árbol, por ejemplo, ese árbol yo lo capto posicionalmente como si fuese un objeto, ¿no? Tengo una representación de eso. Que también sucede en la rememoración, también sucede en la expectativa de algo futuro, cuando imaginamos una escena que esperamos que suceda, y también pasa en la reflexión. Lo que dice Sartre es que al mismo tiempo que, bueno, un acto que es intencional, que está vertido hacia afuera, no sucede, también hay una conciencia de uno mismo, una conciencia de sí. ¿No? Yo soy sí, consciente de mí mismo. Y esa conciencia, como vos decías, no estética, no es posicional, no es reflexiva. ¿Qué quiere decir? Que yo no me tomo como objeto a mí mismo cuando estoy haciendo una actividad, no sé, estoy jugando al fútbol y no estoy pensando, ¿no? En cómo estoy corriendo, cómo estoy posicionándome para patear la pelota, etcétera. Estoy jugando y yo estoy completamente vertido hacia lo que me rodea y a la situación, ¿no? Y viendo si estoy atacando, estoy defendiendo, si voy a hacer un pase, no. Eh, la reflexión, en cambio, es un acto secundario, ¿no? Donde uno podría decir intelectual también, donde yo me hago una representación objetiva de mí mismo, ¿no? Y es distinto a esta conciencia de sí irreflexiva o pre-reflexiva, como dicen el ser y la nada. claro, pero por eso ahí está la diferencia como yo pienso de Descartes, me parece, porque, o sea, la conciencia de la cual la conciencia es consciente, no es Mm. ella misma, es ella misma puesta como objeto, que es un poco esto que decías vos, como si yo creyera que me conozco a mí, pero en realidad estoy conociendo mi reflejo en el espejo, pues, una cosa así. Exactamente, sí. Creo que la metáfora del Pero, espejo viene muy bien, pero de esa manera, porque, sí, no, pero digo, pero de esa manera no habría nunca entonces manera de conocer directamente a la conciencia. no, de hecho no la hay, digamos. La conciencia es algo que uno existe, ¿no? Que uno vive. Ujú, ujú. Y la vivencia es algo distinto al conocimiento en Sartre, ¿no? Claro.
Sí, Una cuestión es una actividad existencial y otra cuestión es una actividad epistémica o cognitiva, ¿no? Pensar sobre uno mismo es un proceso, ¿no? Cognitivo. En cambio, vivir es algo que Sartre, digamos, las palabras que usa es algo, en ese momento, ¿no? Algo espontáneo, ¿no? Algo que sucede, ¿no? Y que cada vez que queremos intentar captar eso, tenemos esta tendencia de objetivarnos, entonces dejamos de entendernos como subjetividad y pasamos a entendernos como si fuésemos una cosa o un objeto. Y eso nos da, él dice así literalmente, una versión degradada, hipostasiada y falaz de nosotros mismos. ¿No? El ego es un objeto mentiroso, ¿no? sí. Hay que tener cuidado, ¿no? Cuando Y pensamos sobre dañino. el yo. Danino, bueno, sí, Danino lo dice cuando está discutiendo con la tradición, ¿no? Sobre que poner al ego en la conciencia es poner una opacidad y olvidar o no reconocer que su naturaleza es traslúcida, ¿no? Es lo que le permite estar afuera, ¿no? Lo que permite tener un contacto con el mundo y con los objetos del mundo. Porque no hay un yo que tiene vivencias. O sea, somos las vivencias directamente. ¿No? O sea, eso es lo que vos decías recién con existir o con el ejemplo de jugar al fútbol. O sea, no somos un yo como una especie de recipiente, qué sé yo, que después piensa o que después tiene vivencias, tiene acciones, tiene sensaciones. No, somos eso directamente. Somos nuestras vivencias, ¿no? Sí, yo agregaría, es algo técnico, ¿no? Pero somos primariamente u originariamente, que son adverbios muy usados en fenomenología, estas vivencias espontáneas. Lo cual no quiere decir que no seamos un ego, digamos, somos un ego, ¿no? Porque en este artículo justo hay cierta ambigüedad con cómo Sartre piensa el yo o el ego. Por un lado está esto que te decía, ¿no? Que es como un ente ficticio, ¿no? O más que ficticio, ¿no? Engañoso, esta versión degradada de la conciencia. Pero por otro lado también es la persona humana, el ego, ¿no? Es el nivel de la humanidad. E incluso más al final, en la conclusión, dice, ¿no? El ego es lo que nos compromete con el mundo. ¿Por qué? Porque la conciencia está descrita en términos eh, de algo anónimo, ¿no? Es una conciencia de sí, pero que donde todavía parece ser que no está la persona humana, ¿no? No está Alan, no está Juan, Claro. ¿no? Claro. Es pura salida hacia el mundo. Pero eso no se queda ahí, ¿no? Hay distintas capas que hay que tener en cuenta. Eh, y una es esa, ¿no? La cuestión de la persona, ¿no? Que somos personas con cierto carácter, con cierta personalidad, ¿no? Con ciertas cualidades. Y yo creo que después de leerlo varias veces el texto, cada vez reconozco más esa ambigüedad que hay, ¿no? Ese juego que hace Sartre con una contradicción de que está bien, el ego es esta, esta construcción casi imaginaria, pero por otro lado es la persona humana, ¿no? Es que a mí La necesitamos. me parece que él no quiere decir que no hay yo, sino que no es lo que creíamos que era, digamos, de alguna forma. Entonces ahí critica esa visión, ponele más tradicional, pero después él da su visión, porque incluso insiste con esto de que tiene consecuencias morales todo esto, porque si no sería algo completamente desprendido del mundo y de alguna manera algo que se va a contradecir con lo que después va a decir en el Ser y la Nada, porque en el Ser y la Nada insiste en que la conciencia no sobrevuela el mundo, sino que está comprometida con el mundo, ¿no? Entonces, claro, por ahí en este texto me parece, aparece un poco al final, o no aparece tanto esto, o por eso puede sonar medio contradictorio, como decías recién, pero bueno, después con el Ser y la Nada creo que lo termina de dejar claro, ¿no? Sí, 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 sí. Justamente el compromiso está con la aparición del yo, ¿no? Él dice, no, yo y mundo están en el mismo plano, ¿no? Uh -huh. Y de hecho el yo corre peligro en el mundo,
¿no? Puede ser, la persona humana puede ser asesinada, ¿no? Lo cual Claro. nos hace pensar, ¿no? Bueno, y el nivel de la conciencia trascendental, ¿qué relación tiene con este ego? Es un estilo de eh, singularización, ¿no? Hay cierto peligro que yo creo que él mismo lo ve, ¿no? De caer en cierto idealismo, ¿no? De planos distintos, el plano trascendental de la conciencia y el plano empírico del yo y del ego, y la mediación entre esos dos elementos no está muy clara, no está muy clara. En el sí y la nada todo cambia, ¿no? Porque aparece esta idea de que la conciencia es nihilización del ser, cosa que igual ya venía, ¿no? Del imaginario. Eh, o sea, la relación entre para sí y en sí es mucho más estrecha, ¿no? Claro, Eh, claro. porque la nivelización necesita del en sí. Pero bueno, nos vamos a otro tema. Eh, No, pero a ver, volviendo a este texto, ¿no? Lo que está acá. ¿Qué cumplen entonces los deseos? ¿No? Porque ahí hay algo que a mí me llama la atención. Porque él uh-huh. dice, como que no es que primero deseo algo, o sea, como que nace en mí ese deseo y por eso después la cosa es deseable, sino que la propiedad de ser deseable está en la cosa, está afuera, ¿no? Y entonces por eso mi deseo va hacia ello. Y me parece como, cuando pone el ejemplo este de la máscara japonesa, ¿no? No es que a mí me parezca terrorífica, sino que la propiedad de ser terrorífica está en la máscara japonesa. Y hay como un cierto realismo ahí, ¿no? Porque es como que esas propiedades, o no lo entiendo bien, las propiedades están en los objetos y por eso después el yo va hacia ellas. O sea, ¿cómo se relaciona el deseo, como él lo entiende, en este? Sí, a ver. Todo el ensayo de la trascendencia del ego es una práctica donde hay como un vaciamiento de la conciencia, ¿no? Perdón, sí, de la conciencia, sí, ¿no? Eh, y el elemento que se quiere sacar es sobre todo el ego, ¿no? Y el ego también trae los estados psíquicos, ¿no? Como puede ser eh, lo que son emociones, ¿no? Como el deseo, como el amor y demás, ¿no? Y Sartre justamente hace ese gesto de poner todo por fuera, poner todo Ujú. en el mundo. Y lo que uno en el amor, lo primero que sucede no es cierto proceso interno que después hace que el mundo se coloree de cierta manera, sino que primero eso se percibe en el mundo, ¿no? Percibe a una persona como una persona eh, amable, ¿no? Amada, ¿no? O que podríamos amar, ¿no? Y todavía no está muy elaborado, pero más adelante, en el 43, en el Ser y la Nada, aparece esta idea de que conciencia y mundo constituyen una unidad, ¿no? Y que hay un estilo de circuito en eso, ¿no? Y que en verdad el mundo somos nosotros mismos, ¿no? Y acá viene el elemento bien subjetivista, ¿no? Eh, Ciertas características que tienen los objetos reflejan nuestra propia subjetividad, ¿no? Como que amemos a alguien y odiemos a otra persona. No es que descubramos un elemento en sí, en el objeto, ¿no? Sino que, o sea, quiero decir, ¿no? En el sentido de una característica que sea propia solamente del objeto, que sea trascendente, sino que en el mundo nosotros vemos reflejado el proyecto de la persona que somos, ¿no? Fíjate bien lo que Y dice, cómo, ¿vos lees los comentarios? ¿Podés verlos? Ahí justo Fede está eh, poniendo, es como buscar en el mundo aquello que ya pusimos nosotros mismos ahí. sí, ahí lo puedo ver. Me aparece bien abajo, se me desaparece muy rápido, pero ahí veo el de Fede. Sí, exactamente, uno encuentra lo que puso, pero tampoco es que, o sea, no es un subjetivismo extremo, ¿no? Que todo el mundo, en verdad, la fuente de significación somos nosotros. También hay un comercio con el en sí y con los otros, ¿no? Entonces el significado es algo plural, pero Claro. sí es cierto que no hay algo como una realidad en sí separada
nosotros somos separadas de nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestras intenciones, sino que no, las mismas cualidades de las cosas no, dicen algo de nosotros, no dicen algo de Ujú. nosotros. Y primero las encontramos ahí. ¿No? Para que, mira, te voy a comentar un poco también cómo nació esto. Un, un colega, Leonel Luna, el profesor Leonel Luna, de Filosofía del Sur, que está ahí haciendo muchas preguntas y dice que lo estoy ignorando. Hice con él un vivo hace un mes aproximadamente, hablamos sobre el existencialismo y el humanismo, y ahí él me comentó que quería leer este texto, La existencia del ego. Yo digo, mirá que es complejo, y ahí me agarró estas ganas de repasarlo y dije, tengo que hablarlo con Alan. Yo les cuento, Alan dio un curso sobre la primera filosofía de Sartre, de la filosofía anterior al ser y la nada. Yo fui como alumno a ese curso, que me tenés que dar el certificado de que lo hice. Sí, Eh, ahora peor, con la mudanza que tuve, no sé dónde habrá quedado, pero algún día te va a llegar. ¿Tenés fe? y bueno, y ahí yo le dije a Leo que iba a hacer este vivo con vos. Y ahí Mm. metí un par de preguntas. Dice, por ejemplo, si Sartre trata al yo solo fenomenológicamente, ¿no? En esta relación yo-mundo, en este texto. Eh, sí, sí, nos está hablando de esto, esta relación yo-mundo, que tiene que ver, me parece que vos lo dijiste recién por ahí, y está también al final, yo tengo justo acá el texto abierto en la conclusión. Dice, el mundo no ha creado al yo, el yo no ha creado al mundo. Uno y otro son objetos para la conciencia absoluta, impersonal, y es por ella que ambos se encuentran ligados, ¿no? Entonces, parece como si quisiera plantear desde la fenomenología una especie de síntesis entre el realismo y el idealismo. O sea, no es ni idealista que el yo crea el mundo, ni realista en el sentido que el mundo es anterior al yo, sino como si estuvieran ambos al mismo nivel. Ahora, no sé bien a qué se refiere con esto que dice acá en la conclusión, la partecita que leí recién, de la conciencia absoluta. ¿De qué está hablando acá? ¿Se refiere a la conciencia de Es un uno? bardo. O me pareciera que hablara de una especie de, no sé, del espíritu de Hegel, ¿viste? ¿Qué es esa conciencia absoluta? Sí, quizá lo de absoluto se le pegó de Husserl, de Mm, un texto que se llama Las lecciones de la conciencia del tiempo, donde habla de cómo se construye el tiempo vivencial, ¿no? Eh, y cómo un nivel básico es algo que se llama la conciencia absoluta del tiempo, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, tiene que ver con la propia concepción de la conciencia que va construyendo. Esta conciencia absoluta es lo que hablábamos antes, ¿no? De esta conciencia intencional, ¿no? De ser consciente, vivir, existir el mundo al mismo tiempo que somos conscientes de nosotros irreflexivamente, ¿no? ujú, Y en eso se agota la conciencia. Eh, y es absoluta en ese según bueno ese ensayo, porque su ser es solamente su aparecer, ¿no? Su aparecer es su ser, da igual, es una ecuación, ¿no? Y el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Ella existe haciendo aparecer el mundo, ¿no? Y es, no sé, como el nivel básico de qué es ser consciente, ¿no? El nivel más básico, que tenemos que distinguir sí o sí, según las indicaciones del texto, de la reflexión egológica, ¿no? De pensarnos como un yo, que es pensarnos de manera sustancial. Esa es la conciencia absoluta, ¿no? ahí dice, mira, Jorge dice, el peligro de hablar de absoluto es que la conciencia parece no remitir a nada. Sí, y es súper peligroso el vocabulario que maneja, ¿no? Ujú, Porque sí, parecería que, bueno, no está en conexión con nada, ¿no? Si es absoluta es porque no es relativa a nada, ¿no? Pero al mismo tiempo que la conciencia sea una nada, y esto ya aparece en la trascendencia del ego,
un need, Sí. no tiene materia, no es sustancial, la hace poner en dependencia con algo distinto a ella, que Sartre va a nombrar como el ser, ¿no? Y después en el ser y la nada, el ser en sí, ¿no? Eso Claro. macizo, no conciso, ¿no? Eh, entonces la conciencia absoluta existe, ¿no? Absolutamente, pero en su relación con el ser, ¿no? Lo cual sí, aparecen todas estas Claro, expresiones ¿en qué contradictorias. sentido es absoluta? Claro, si está en relación con el ser, ¿en qué sentido es absoluta? Es ¿No? relativa. Sí. Y por eso ese título, ¿no? Del absoluto no sustancial, ¿no? Sí, Eh, ¿Qué es eso? ¿No? Es un absoluto, pero no en el sentido de, no sé, la sustancia de Spinoza, ¿no? Sino está completamente vacía y en relación con algo distinto a ella. De hecho, no puede existir si no es relacionalmente, ¿no? No, para hacer conciencia de sí, hay que ser conciencia posicional de otra cosa, ¿no? De algo que está por fuera, ¿no? Y ahora bien, en otro nivel, si queremos, tenemos que colocar lo que es el mundo y el ego, ¿no? mm, Que el mundo es como el ser moldeado por una subjetividad que lo ilumina, que lo revela, ¿no? sí, Y el ego es el producto de ese proceso del punto de vista subjetivo, ¿no? La persona humana, ¿no? El mundo y la persona humana también son dos lados de la misma ecuación, ¿no? Si la describimos desde el punto de vista objetivo, si la describimos desde el punto de vista subjetivo, ¿no? ujú, Eh, y el hecho de que esté en el mismo nivel para Sartre es una respuesta a las críticas marxistas de que la fenomenología termina siendo en un idealismo, ¿no? En claro. una conciencia, un yo trascendental que podría estar disociada del mundo y que no es afectada por el mundo, eh, etcétera, ¿no? En verdad, el yo y la persona humana está comprometido en el mundo, hasta tal nivel que, como te dije, corre peligro, puede ser aniquilado por algo del mundo, ¿no? Claro, ¿Eh? claro. Bueno, por eso lo que decíamos antes me parece de esta necesidad del ser y la nada de subrayar esto del compromiso, de que no parezca esta conciencia que sobrevuela, que aparece también, no sé, en obras de teatro. Me acuerdo ahora ponerle de Las Moscas, ¿no? Cuando Orestes dice, no, bueno, yo me quiero comprometer con mi ciudad, con mi pasado, con mi familia. El pedagogo le decía, pero yo te di la libertad, vos podés hacer lo que quieras. Y dice, no, eso no es la verdadera libertad, no es esa, es la comprometida. Y ahí aparece, porque acá no aparece mucho el concepto de libertad todavía, la existencia del ego, pero bueno, después aparece, me parece más este desarrollo con, no me quiero ir mucho de este texto, porque si nos ponemos a hablar de todos los textos, necesitamos Sí, muchos sí, sí, sí. vivos, pero aparece un poco esta paradoja también de la libertad, pero que es libertad comprometida, ¿no? Y la felicidad y todo eso. Capaz que recién lo está desarrollando acá, por lo menos cuando dice acá que esto trae consecuencias morales, me parece que se dice, bueno, esto tiene un contacto con la realidad, entre comillas, ¿no? La realidad en el sentido de la realidad cotidiana. Digamos, no es algo como tan volado todo lo que estoy diciendo, sino que bueno, hay unas consecuencias morales, hay un compromiso con todo esto, bueno, ahí lo empieza a bajar un poco. Eh, ¿Odio a Pedro o no odio a Pedro? ¿Por qué pones ese Pobre ejemplo Pedro. sí, con Pedro, que existió, ¿no? ¿Existió Pedro? ¿Un Pedro de verdad? No. Es medio como decir fulano. Eh, Ah, es un nombre así genérico, tipo, odio a fulano, odio a Pedro. ¿Sabés claro. que hay? El otro día estaba hablando con mi director de tesis, Esteban García, y Merleau-Ponty también hace, bueno, él es especialista en Merleau-Ponty, y también aparece Pedro. Y Ah, después los también usa dos descubrimos que, sí, y Bersón también aparece Pedro como ejemplo de una persona genérica. Así que no claro. es exclusivo de Sartre. Ah, mira. Bueno, claro, debe ser sí, o como, qué sé yo, como cuando dicen Juan, ¿no? Yo tengo nombre de ejemplo. Quieren decir algo, dicen Exactamente. Juan. Eh, ¿Qué son entonces, a ver, los estados y las acciones, ¿no? Que aparecen acá también. Aparecen en un nivel ya reflexivo,
cuando reflexiono sobre las vivencias, estas vivencias que en realidad yo las soy directamente, como decíamos antes, las existo, cuando reflexiono sobre ellas las convierto, por decirlo de alguna manera, en estados o en acciones. ¿Puede ser? Sí, exactamente, ¿no? Un estado es un tipo de componente del ego, ¿no? De la vida psíquica del ego. El ego o el yo, ¿no? Es lo que podríamos decir un sustrato, ¿no? De distintos elementos que pueden ser acciones, estados y cualidades, según el Cualidad. ensayo, ¿no? Y justamente con el odio, bueno, hay que distinguir porque la palabra puede ser vaga o puede ser referirse a distintas cosas, entonces Sartre hace distinciones técnicas entre lo que nombra como, creo que cólera, se traduce en Mazota traduce, y después el odio, ¿no? Eh, la cólera es esta vivencia espontánea del instante de no sé, sentir bronca, ¿no? Que se reduce a un momento puntual del presente, ¿no? Sartre en esta etapa de su filosofía hace tiene una concepción temporal de la conciencia de que solo existe en el presente y se va recreando, ¿no? En cada nuevo instante como si fuese, ¿no? Como hace la sustancia divina de Descartes con la sustancia pensante que uno mismo es, ¿no? Pero tiene esto, ¿no? De que la conciencia vive en el presente, ¿no? Y bueno, y uno puede tener esta vivencia de cólera, que aparece no reflexivamente, sino como una persona que tiene este tinte, ¿no? De odiable, ¿no? Algo que te molesta, ¿no? Y lo percibís en sus acciones, en cómo habla, ¿no? Etcétera. Y por otro lado, yendo al plano del ego, que es el plano de lo psíquico, está el odio, ¿no? Que el odio es un estado, y en este sentido no está reducido al momento, al instante presente, sino que se extiende tanto para el pasado como para el futuro, ¿no? El odio dura, ¿no? Es alguien, no me banco a alguien, bueno, hace un año que no me lo banco, y no importa lo que me diga, lo tengo que ver la semana que viene, si en una fiesta, bueno, seguro que no me lo voy a bancar, ¿no? Eh, y en ese sentido, el odio es algo que, más que al objeto, se aplica al sujeto, ¿no? Yo odio a tal persona, ¿no? Y Sartre hace estas distinciones tan finas de que este odio, en verdad, es de otra naturaleza que lo que yo llamaba cólera. ¿Por qué? Porque este odio es ya algo no completamente cierto, sino dudable, ¿no? En el sentido de que si me pongo a pensar, quizás no es que odio a esa persona, o de repente, bueno, como en las malas novelas, ¿no? El odio se transforma en amor, ¿no? Los que se pelean se aman. No, el odio en verdad es un estado que dura en el tiempo y que yo capto sin tener una evidencia total, ¿no? Que me puedo equivocar, no me puedo equivocar. De hecho, quizá otra persona entiende mejor lo que me pasa que yo mismo, ¿no? Quizás, no, vos no odias a esta persona, lo que pasa es que te sentís inferior, ¿no? Y en verdad es un respeto, yo qué sé. Por eso él dice que en realidad estos estados están en el mundo, son como objetos del mundo y frente a los cuales la conciencia, digamos, propia, no tiene un lugar, un acceso privilegiado, sino que me parece que tiene que ver con lo que decías recién, cuando vos dijiste como otro por ahí puede comprender mejor el odio que yo siento, ¿no? O sea, el odio es raro pensarlo así, ¿no? O sea, como que es un estado, es algo que es como un objeto que está por fuera y que entonces otro también tiene acceso a eso. Yo no tengo un acceso privilegiado a mi odio y otro puede, o sea, no solo opinar sobre mi odio, sino que incluso, no sé si hasta conocerlo mejor. Sí, 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 sí. De hecho, mira, te cambio quizá unos términos, ¿no? Más que estar afuera, como decir que es público, ¿no? Los estados mentales de los que habla la psicología, por lo menos, bueno, de ese momento, no sé
consideraban que los estados eran algo psíquicos, ¿no? Anímicos, eran algo privado, algo interno, algo íntimo, ¿no? Que no estaba a disposición de todos, sino de uno mismo. Y en ese sentido uno tenía como un privilegio de acceso a su propia psiquis, mente, espíritu, lo que quieras. Y una de las consecuencias, ¿no?, de la concepción de la conciencia del ego de Sartre es que el yo es algo público, ¿no? En verdad hay distintas maneras de captarlo. Puede ser interno como puede ser externamente. Vos podés ver mi odio cuando estamos en una misma reunión y ves cómo yo reacciono ante las palabras de otra persona. Y decís, mira, Alan no se lo banca ni un poco. Cada vez que habla, ¿no?, le hace un comentario así medio violento. O bueno, puede ser por medio de una introspección también, ¿no? Eso sería internamente. Y lo que es re curioso, sí, es que es eso que decías, ¿no? Que Sartre cree en la posibilidad de que otro pueda entenderme a mí mismo mejor de lo que me entiendo yo, ¿no? Y de hecho este es uno de los cimientos de lo que después va a ser el psicoanálisis existencial. La posibilidad de que, y de distintas terapias, ¿no? La posibilidad de que otra persona pueda analizar y entender mejor y después ayudar al otro a entenderse mejor, ¿no? Estados anímicos, situaciones, padecimientos, pasiones, etcétera, ¿no? Y Así que sí. las cualidades están como en un nivel superior todavía, porque es como si fuera una, no sé si reflexión es la palabra, sobre el Estado, ¿no? Como estas vivencias que somos, que existimos, las reflexionamos como estados o como acciones, y luego en un nivel superior esos estados pueden volverse cualidades. Las cualidades sí son como una síntesis de varios estados. Vamos a ver, dicho en criollo, ¿no? Mejor. Tiene que ver con el carácter de una persona, ¿no? Sí. ¿Viste cuando uno dice, bueno, esta persona es violenta, ¿no? O Sí. es muy sensible, es amorosa, es miedosa, ¿no? Las cualidades tienen que ver con estas características que son virtualidades y que en ciertas ocasiones se pueden manifestar en estados, ¿no? Si yo soy una persona miedosa, lo soy incluso cuando estoy tirado en la cama leyendo un libro tranquilo, sin ninguna amenaza, ¿no? Claro. Pero quizá más tarde escucho un ruido, ¿no? Y digo, uy, che, a ver, hay alguien en el patio y me cago en las patas. Y entonces esta potencialidad, que era el carácter de ser miedoso, ser asustadizo, se actualiza en un estado, ¿no? El estado de miedo en el momento que todo ese momento donde yo escucho algo, voy a ver, o le digo a mi novia, anda vos, fíjate, cualquier cosa gritame. Eso, ¿no? Son una potencialidad, un carácter de una persona, ¿no? Como también puedes decir alguien es valiente, ¿no? Es eso. Es un nivel superior, sí, a los estados. Pero que esto es lo que después él va a decir, que uno en realidad se elige valiente, se elige cobarde, ¿no? En serio, nada, después ya insiste con que estas características en realidad siempre son elegidas. Sí, guarda igual con eso, porque parece que está defendiendo como un voluntarismo, ¿no? Que uno es lo que quiere ser, ¿no? No, que uno se hace valiente no significa que se crea valiente, ¿no? Y se elige valiente, ¿no? Sino que se proyecta como valiente y después los avatares del mundo y lo que pase con tu vida y que tengas ocasiones para intentar serlo y que triunfes, es otra historia, ¿no? Pero sí, exactamente, ¿no? Y estas cualidades que nosotros atribuimos, en verdad, otra vez, no son estables, no son definitivas, no pueden cambiar, no son propiedades de una sustancia, ¿no?
y así una persona miedosa quizá en el futuro puede dejar de ser miedosa, ¿no? O quizá otra persona no la toma como tal, ¿no? Eh, También en la comprensión de los otros y de uno mismo está en juego una interpretación, ¿no? Una forma de entender al otro, ¿no? Eh, pero bueno, quizás yo creo que Sartre lo que busca ahí es también guarda con pensarnos a nosotros mismos como si fuésemos una cosa con características definitivas, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, el ego, entonces, es este conjunto infinito de estados y acciones, pero es eso mismo. O sea, no es algo que los une desde afuera. Creo que es donde él pone el ejemplo de la melodía, ¿no? Como que la melodía es ese mismo conjunto de notas, no algo que une a las notas, que se agrega desde afuera o en lo cual las notas están, sino que es ese mismo conjunto de notas, ¿no? El ego sería el conjunto de acciones, cualidades y estados, y no algo que se agregue para unirlo desde afuera, algo así. Sí, incluso no algo que exista antes de eso. Que no ¿Por qué? exista antes, Porque claro. Sí, si vos vaciás al ego, ¿no? de las cualidades, los estados y las acciones, no te queda nada, no hay ¿no? nada, claro. El continente no es nada, o sea, el continente en verdad es la trama que está por detrás y une, ¿no? Todas las cualidades y todos los estados que definen a una persona, ¿no? Bueno, en eso me parece que se parece a Hume. Cuando Hume hace la crítica a la idea de sustancia y después a la idea de yo, él dice algo así. O sea, como que no hay un yo que tiene sensaciones. Cuando dice es como un teatro, el yo es como un teatro en el que se representan distintas obras, pero sin el teatro, digamos, las obras mismas. O sea, si yo me quito las sensaciones, me queda una especie de yo vacío, que eso tiene que ver, volviendo al principio, con la crítica que se le hace a Descartes, cuando él dice, bueno, soy una cosa que piensa, en realidad Descartes tendría que haber dicho, soy pensamiento, soy pensar, pero no una cosa como si hubiera un sustrato donde esos pensamientos se Sí, dan, ¿no? O sea, si no hay pensamiento, no hay nada, si no hay sensaciones, en Hume no hay nada, y acá en Sartre, si no hay estados y acciones, no hay nada. O sea, no hay nada quiere sí, sí, decir no hay sí, un sí. recipiente vacío, no que no hay nada. Ahora, vos decías antes, me parece como que, y algo aparece también más o menos así, no tengo acá toda la cita, yo lo había marcado, pero como que la conciencia es nada, pero a la vez que sea nada, el hecho de que sea nada hace que a la vez sea todo, porque es lo que la lanza al mundo, digamos, por decirlo de una forma, no es lanza la palabra, pero bueno, ahí está la Lo hace intencionalidad, ¿no? salir. Ese salir, claro. O bueno, cuando él dice que la conciencia es un estallido, un estallar hacia, o sea, Sí, creo que un justamente puro en ese mundo movimiento, una pura piensan actividad. una pura actividad, bueno, la espontaneidad, eh, el hecho de que no sea nada, de que no sea una cosa, de que sea vacía, es como lo que la obliga, ponele entre comillas, a salir de sí para hacer algo. Y ahí va hacia Ujú. el mundo, ¿no? Y esto, de alguna manera, es una salida del solipsismo, pero se complementa con la mirada del otro no se queda nada, ¿no? Que es una cosa que falta acá. Sí, bueno, está bueno que menciones eso, ¿no? Porque en lo que es todo el proceso de gestación del ego, en este texto de la trascendencia, que es de 1936, este yo se construye simplemente por uno mismo en la reflexión. O sea, no hay nada, el texto no dice nada de la intervención de los otros en esta construcción de la identidad propia. Y en cambio, en el Siete y la Nada hay un cambio radical porque el ego pasa a ser el producto de la mirada de los otros. Antes de ser algo que uno construye, por así decirlo, en soledad, cuando se mira en este espejo, ¿no? Intelectual, ¿no? Mental, eh, primero
la identidad es intersubjetiva, ¿no? Nosotros podemos pensarnos como cosas porque la relación interpersonal con otros sujetos implica que el otro me capte como una cosa, ¿no? Me capte como si fuese una persona con ciertas cualidades, que en momentos atraviesa ciertos estados y que ha hecho, hace y hará ciertas acciones que están a su vez asociadas con los estados anímicos y sus cualidades anímicas, ¿no? Eh, pero es re interesante, ¿no? Porque en la trascendencia de Leo aparece la frase de Rimbaud, la sentencia de que el yo es un otro, ¿no? El yo Sí. no soy yo, ¿no? Sino que es otro, ¿no? La imagen en el espejo parece ser yo, pero no soy totalmente yo. Y después habría que agregar, ¿no? El yo viene del otro, ¿no? Con el ser y la nada, ¿no? Una persona que viva en un solipsismo de hecho, ¿no? Como si fuese la única que existe en el mundo, parecería, a partir del ser y la nada, ¿no? Y el capítulo de El para otro, que no podría captarse como persona, como yo, ¿no? Eh, porque le falta, bueno, esta dimensión social, ¿no? Los otros, ¿no? La convivencia con las demás, con los demás. Eh, Así que bueno, está buena tu comparación porque es verdad que hay un cambio entre un texto y el otro. Sí. Y una pregunta por ahí un poco más técnica, pero ¿qué es esta diferencia entre el je y el moi? Sí. Eh, a ver, la diferencia no es relevante según las propias palabras de Sartre, ¿no? Sí. Técnicamente no es relevante. Una diferencia gramatical, dice él, ¿no? Mm. En verdad es el pronombre, pero en distintos casos, y uno podría decir en español, je es yo, moi sería mi, ¿no? Sí. El mi es el pronombre yo, pero usado, no sé si sería un dativo en este caso. Eh, y en verdad es cuando uno habla del ego y quiere hablarlo en su dimensión activa, dice je, o sea, yo, ¿no? Y eso implica las acciones. Sí. En cambio, cuando se quiere referir a él en su dimensión pasiva, sería moi, o sea, mí, Ujú. y se refiere a las cualidades y los estados. Eh, el texto en sus dos traducciones al español, no, perdón, en la traducción de Mazota eh, siempre se traduce como yo creo, pero entre paréntesis aparece cuando se usa je y cuando se usa moi. Ujú. En la más reciente traducción de García Baró, eh, creo que se traduce como yo y no se hace esa aclaración entre paréntesis del original. Y en el prólogo el traductor dice incluso que no es una distinción relevante, ¿no? Y que por Sí. eso la obvia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ahí hay toda una discusión re interesante, y más que patear el problema o esconderlo así debajo del tapete, está bueno resaltarlo, de por qué a veces J y por qué a veces MOA, ¿no? Ujú. Si al fin y al cabo es lo mismo. Y ni que hablar de otro término técnico más complicado que aparece en el texto, que es el yo concepto, el J concept. Que no nos metamos en esa porque es para No, quilombo, no, no. es para un curso sobre, sí, un curso sobre el texto, pero bueno, sí, ya que preguntás, está esa distinción. Este Mazota que vos decís de traducción es Oscar Mazota, el mismo que escribió libros sobre arte, sexo y Sí, tradición. Sí. exactamente, el mismo, ¿no? Y el que es más conocido por haber introducido el lacanismo acá en Argentina. Ujú. Si tuvieras que decir qué cosas abandona Sartre de este texto después, ¿hay alguna que abandone o simplemente complementa, como decíamos antes, por ejemplo, bueno, el compromiso y la mirada del otro? Se abandona. Mm. Yo no estoy tan seguro que Sartre es de esos que abandonan cosas, sino que las transforma, ¿no? Sí, Te las presentan de otra manera. Y ahí sí. eh,
es más difícil porque ¿cómo se dice esto? El peso de la prueba, ¿no? Cae sobre el intérprete, la carga, ahí está, la carga de la prueba, ¿no? Cae sobre el intérprete, ¿no? O el lector, ¿no? De, che, pará, ya no piensa esto, cambió de idea, ¿qué pasó acá? ¿No? Una de las cosas que claramente cambia, y justo lo hablamos, y aparte, bueno, es tema de mi investigación, es esto de el origen del yo. Eh, si es algo del individuo singular que en una reflexión lo constituye, o si es algo de naturaleza intersubjetiva, ¿no? ¿Eso es Entonces, el tema de tu tesis? eso está incluido en el tema de mi tesis, que es la intersubjetividad en Sartre, Ujú. ¿no? Eh, después, bueno, también su concepción del otro cambia, ¿no? Todavía no lo considera un mirada, ¿no? Lo considera lo que llama un objeto de naturaleza mágica, ¿no? Eh, Sí. Ah, eso es algo interesante que no mencionamos. Esta noción de mm, magia que aparece en el texto, ¿no? Que es como darle espontaneidad a algo que en realidad es pasivo. ¿Qué es esto de la magia? a ver, dicho eh, de manera lo más simple posible, Te ¿no? voy a decir como Fantino, explícalo como para mi tía Margarita que está mirando en Santa Fe. Eh, imaginemos que por un lado, según la metafísica sartreana, y tomémosla de la manera más, ¿cómo se dice?, básica, ¿no? De manual, ¿no? Sin matices posibles, ¿no? La distinción esto del para sí y el en sí, ¿no? Sí, De lo que es los entes que son una subjetividad, o sea, yo, el para sí, la conciencia, en verdad, no digamos yo, la conciencia espontánea, y después, bueno, el mundo de los objetos, ¿no? El mundo de la naturaleza, ¿no? Que, según Sartre, tiene las características de estar sumergido en una inercia, ¿no? Lo piensa un poco con cierta concepción de la física, ¿no? Del momento, ¿no? Pero sí. que no es espontáneo, sino que es una cadena de causas y efectos donde cada uno determina el siguiente, y donde, por así decirlo, no aparece nada nuevo, nada original, ¿no? Y todo se sucede así, con leyes deterministas, ¿no? Y ese sería el plano del en sí, lo que es en Sí. sí. Después, por otro lado, está el plano del para sí, que es justamente esta conciencia absoluta trascendental, ¿no? Que somos nosotros mismos, pero no como un yo, ¿no? Sino como esta salida al mundo y conciencia de ciclo reflexiva. Y después en el medio están el ego y los otros, ¿no? Que también son egos, ¿no? Son alter egos, ¿no? ¿Qué tienen? Tienen una dualidad de presentar características tanto de la espontaneidad del para sí como de la inercia del en sí, ¿no? Si pensamos en el otro desde el punto de vista de la fisiología o de una psicología naturalista, lo pensamos como una máquina, ¿no? Donde tales procesos corporales producen tales efectos, donde tales emociones, estados anímicos después producen tales otros, ¿no? Eh, entonces lo podemos pensar como un sistema cerrado, ¿no? Como es esta concepción de un autómata, ¿no? Una persona Sí. como un autómata. Pero no lo podemos pensar así, porque también en la percepción de los otros, nosotros reconocemos esta espontaneidad, la libertad, ¿no? Esta espontaneidad que es propia de la conciencia, ¿no? No estar completamente sumergido, ¿no? En este determinismo, ¿no? Sino que eh, proponer fines en el mundo, que están en el futuro, que fueron elegidos espontáneamente. Eh, y en ese sentido, esta mezcla de en sí para sí, en este periodo, y más adelante también, Sartre lo habla como la magia, ¿no? Mm.
que es un concepto que toma prestado de la etnología de la época, ¿no? De Mo, sobre todo de Levi-Bruhl, ¿no? Eh, que es esta cuestión de fenómenos que suceden según leyes no deterministas, sino prelógicas, ¿no? Porque entender al otro también no es entenderlo desde el punto de vista de lo afectivo, ¿no? No solamente de lo racional. Eh, y él habla de eso, ¿no? El otro es un cuerpo y como cuerpo uno del día, bueno, está determinado por las leyes de la física, de la química, de la fisiología, pero también es una trascendencia libre, ¿no? Claro. Y eso, una forma de nombrar eso es decir que es un objeto mágico, ¿no? Que escapa, Qué ¿no? lindo, qué lindo. El otro es un objeto mágico. Sí, sí, el otro, el ser humano es un brujo, ¿no? Dice él, ¿no? Y vivimos en una sociedad de brujos, de brujería, ¿no? Tipo, por ejemplo, cuando amamos a alguien y no nos da bola y sufrimos, y esa persona nos hace sufrir, pero de lejos, ¿viste? Y nos Mm. afecta, pero ¿cómo explicás eso a través de una perspectiva así positiva y determinista de esta causa? Santo dice, es imposible, ¿no? Lo queremos camuflar, solamente lo reconocemos en lo que los antropólogos dicen, las sociedades primitivas y todas esas ceremonias que hacen y demás, pero en verdad es algo tan cotidiano como las relaciones interpersonales, ¿no? Aquí algo que nada más podríamos nombrar como mágico, ¿no? Es eso. Y en este sistema, esta especie de sistema cerrado que decías recién, el para sí, el en sí, el ego y los otros, no hay lugar para Dios. Eh, no, acá yo No creo hace que no falta. aparece Dios, ¿no? En este texto, ¿no? Eh, Claro, pero digo, en todo el sistema sartreano no es necesario sí, la existencia de Dios, no. Si existiera no cambiaría nada. sí, esa cita del ser y la nada, ¿no? Eh, sí, ¿no? Como dice también en la conferencia, el existencialismo es un humanismo. Mi existencialismo es un existencialismo claramente ateo, ¿no? Y no hay un Dios, no solamente en el sentido así religioso, clásico y popular de un ser barbudo que nos mira desde arriba y decide, ¿no?, qué va a hacer de nuestras vidas y nos creó y etcétera, sino en el sentido de, así nichanamente lo podemos decir, ¿no?, como un principio ontológico, ético, incluso político, ¿no? Porque Dios también puede ser, por ejemplo, el espíritu absoluto de Hegel, ¿no? En la pluma de Sartre, ¿eh? El Sí, sí. Estado, etcétera. Todo elemento supraindividual que aparte concilie todo el ser y concilie también a todos los sujetos que componen la sociedad y le da un sentido final a la existencia, etcétera. No, 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 no. No. Para Sartre, no. Y en ese sentido estamos solos, ¿no? Estamos acá Sin condenados a existir. embargo, no habría contradicción en ser existencialista, o sea, defendiendo todo esto de que no estamos determinados, de la libertad y todo eso, y además ser creyente en un Dios. No habría una contradicción, digamos. Uno puede ser existencialista y creyente. Uf, es toda una discusión esa. Eh, yo no Bueno, sé si tengo así una opinión formada. pero en el existencialismo es lo mismo. Cuando él dice mi existencialismo es ateo, él dice, hay otros existencialismos que son creyentes. Sí, en el sentido de esta es la verdad y hay otras opiniones, ¿no? Eh, ¿Vos decís que los nombra pero, como diciendo están equivocados eso? y en el fondo, no, sí, bueno, por lo menos él dice, no, digamos, yo no creo que haya un Dios, no, no, no creo que haya una entidad ahí. Eh,
trascendental en el sentido teológico de la palabra, no en el sentido fenomenológico que usábamos antes, que justifique la existencia humana, ¿no? Y quizá, si somos severos, ¿no? Diríamos que la creencia en divinidades, Sartre la catalogaría como mala fe. Y sí, habría una ¿Qué no es mala contradicción. fe? ¿Qué no es mala fe? ¿Qué no es mala fe? Hay cosas que no son de mala fe, pero el problema sería que esa hipótesis, ¿no?, teológica podría ser una razón para irresponsabilizarnos a la humanidad, ¿no? Claro, En el sentido que el destino ya está de alguna manera prescrito, sí. y que no es que nosotros lo hagamos, ¿no?, a través de nuestras acciones. Eh, entonces, no sé, yo creo que acá sí es muy tajante Sartre, ¿no? La creencia religiosa, si es por lo menos de este estilo, ¿no? De un Sí, pero principio, ¿no? uno puede creer en un Dios que no sea necesariamente un Dios moral o un Dios que dirija el destino, sino simplemente una especie de primera causa metafísica y que después no se mete más en la vida de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, o sea, obviamente si yo voy a creer que Dios, no sé, me pone, me da señales, me pone sus mejores batallas, esas cosas, no, eso sería contradictorio ser existencialista y a la vez creer en eso. Pero creer en Dios como una cosa metafísica que creó el mundo y después no se metió nunca más, creo que tal vez ahí no habría contradicción. Un Dios no ético, digamos, no solo metafísico. Por un lado te diría, bueno, puedes creer, pero ya dejas la filosofía y es algo que no puedes probar, ¿no? Claro, Es algo que no puedes sí, tener sí, por eso digo evidencia. creer, ¿eh? Por eso digo creer. Como decir, es una creencia, no es algo que no tengo ni intención de demostrarlo porque es una creencia, no es una tesis. Sí, está bien, está bien. Pero lo que pasa también es que esa creencia después va en contra de toda la ontología no sartreana. Porque la ontología sartreana se basa eh, ¿cómo se puede? En la ausencia de una conciliación tanto del ser en sí y el para sí como el para otro y el para sí, ¿no? Y que en el origen haya algo unitario que haya creado todo, implica que en un momento hubo, ¿no?, esa amalgama donde todos éramos, ¿no? Uno imagina felices, andás a ver, ¿no? Pero formábamos parte de la misma sopa y no había tú, no había yo, no había él. No, eh, y él dice, bueno, sí, él te diría, podría ser, pero eso es metafísica, y lo que nosotros sabemos con una evidencia total es que el para sí es algo distinto, es algo que es distinto al en sí, es negación del en sí, y que para el otro es negación de la propia ixidad, y que eso implica que nunca va a haber una reconciliación perfecta, ¿no?, entre todas las cosas, ¿no?, y entre todas las personas. Que vamos a tener que vivir en esta diferencia que nos une, ¿no?, en esta disociación, porque igual la disociación no es tipo separación absoluta, ¿no? Sí, sí, sí. Otra vez lo que decía George, ¿no?, que guarda con el problema de lo absoluto, ¿no? Porque de Sí, repente sí. si el para sí lo despegás con plan del en sí no es nada, digamos, el para sí es negación del en sí, ¿no? Y el para otro es negación de la ixidad, y esa negación es unión. Eso es algo que Sartre aprendió de Hegel vía Simón de Beauvoir. Pero si lo pensamos en el típico esquema, ¿no?, hegeliano, ¿no?, de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? La positividad, la negación y la reconciliación, la superación, ¿no? En Sartre no estaría este tercer elemento. No, no, Claro. no. Ni antes ni después. Ni en el principio ni en el futuro. Por No, eso, entonces no, después va a hablar de que, definitivamente. No, perdón, que esto es dale. lo último, ¿no? Sí, sí. Que la historia no tiene un fin, Sí. ¿no? Ni en el sentido religioso de un Mesías que nos va a salvar a todos,
la redención o la vuelta a la unión, ¿no? Eh, o en el sentido marxista, ¿no? De, bueno, la sociedad perfecta está más adelante, ¿no? No, No, hay decía, construcción. no, no hay manera de convencerte. Si yo te fuera a proponer, quiero defender esto en mi tesis, vos me dirías, no, no defiendas que se puede ser existencialista y creyente al mismo tiempo. Pero sí Dios aparece, por lo menos mencionado, como una especie de ideal en el ser humano. Cuando él dice, bueno, con esta idea del proyecto existencial y este deseo general de ser de todo ser humano, ahí hay como una especie de ideal como si el para sí envidiara, por decirlo de una manera, envidiara el ser que tiene él en sí y quisiera ser un para sí en sí todo junto, ¿no? Quisiera ser su propio fundamento, y ahí Sartre dice, y eso sería ser Dios, ¿no? Eso sería como ser, como si el proyecto existencial de cada uno, más allá de lo que en un segundo nivel cada uno elige cómo elige, o bueno, no importa, no nos metamos bien cómo es que aparece esto, elige o aparece ahí en algún momento, la manera particular en que cada uno quiere realizar ese proyecto, el proyecto general es ser Dios. Es ser Dios en el sentido de ser nuestro propio fundamento y ser un en sí para sí. Sí, el dios artreano tiene dos figuras. Una es la que decís vos, son las dos negativas. Mm. Eh, por un lado, este ideal, ¿no? Que es el deseo ontológico, ¿no? Que es propio de todos, ¿no? Que igual no es destino de todos. Uno puede rehusar ese deseo. Y esa es la puerta a la autenticidad. Ojo el piojo. Pero es esta idea de, ¿no?, la reconciliación del parcial en sí, ser cosa y ser conciencia al mismo tiempo, algo imposible, ¿no? Algo imposible. Y por otro lado, y esto aparece en los cuadernos para una moral, Dios también es la figura del otro hipostasiado, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque el otro es mirada, ¿no? Es quien me objetiva, y por eso también el que puede justificar mi existencia, el único que puede justificar mi existencia, Mm. eh, y parece ser que, según entiendo yo, ¿no?, que históricamente aparece esta figura de Dios como omnisciente, como ser que te, es más un Dios cristiano este, ¿no? Pero que te ve y te vigila, puede, ¿no?, velar por tu felicidad o puede estar chequeando que te estés portando bien, ¿no? Pero esta mirada, ¿no?, hiperbólica, en verdad es Dios, digamos, ¿no? Sería la figura de Dios, pero en verdad es la mirada del otro llevada a un extremo, eh, ¿no? Y separándola de los sujetos existentes, ¿no? Digamos Singulares. entonces, no, perdón, dale, te corté. No, no, eso, ¿no? Que es separar a los sujetos singulares existentes. Ah, no, digo, digamos entonces que así como Thanos quería juntar todas las gemas del infinito, un para sí quisiera tener ahí en su guantelete el poder del en sí y el poder de la mirada del otro, todos juntos sin dejar de ser conciencia, y ahí sí sería Dios, no necesitaría ni del mundo ni del otro, pero bueno, esto está condenado al fracaso, esto es un fallido, esto nunca se lograría. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente, así Es, como Thanos. Exactamente. como tal, ¿no? Marvel lo explicó todo. Bueno, no te quiero tomar más tiempo, sé que tenías ahí un compromiso. No sé si querés decir vos algo más, así como para ya cerrar, o si te quedó algo por decir. Y bueno, y te agradezco esta charla. No, no me quedó nada. Gracias por la invitación. Todo lindo haber recorrido este texto. Eh, Quizá, bueno, no, para quien lo quiera leer, primero esta advertencia, ¿no?, que es un texto muy, muy técnico en comparación a otros. Y lo primero que tenés que tener es paciencia, ¿no? Porque medio que te tenés que
empapar de todo ese vocabulario, y después el mismo texto quizá te va a llevar a otros, ¿no? Eh, lo bueno es que, por suerte, eh, este texto fue reeditado creo que en el 65, ¿no? Por la hija adoptiva de Simón de Beauvoir, ¿no? Sylvie de Beauvoir. Y ella puso muchas notas, agregó muchas notas. Y no sé, acá no sé qué tomo se consigue en Argentina, qué edición se consigue, ¿no? Pero si pueden conseguir la de Mazota, bueno, que está también no pirateada en internet, eh, es la traducción de esta nueva edición, ¿no? Eh, y esas notas sirven muchísimo, aprovechenlas, porque es la que te llena de referencias, de con quién Sartre está discutiendo, a qué tesis está apuntando, ¿no? O sea, si uno no conoce quizá la escuela fenomenológica, esas citas son súper valiosas, ¿no? Eso es otro. Que es la traducción que nos diste vos cuando hicimos el curso, ¿no? Sí, Porque yo leí esa, entonces, está bien, sí, perfecto. sí, la editorial es Calden, que es la Sí. editorial, era una editorial, creo, de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, pero bueno, yo estoy seguro que no se republicó y que quedan usados. Pero bueno, por suerte alguien lo escaneó, un buen samaritano, y está circulando en internet. Buenísimo. Ah, y una cosa más, no sé si querés aprovechar, si ya se sabe algo, alguna actividad o proyecto del Círculo Sartre para este año, si querés comentar algo. ¿Qué, qué proyectos Todavía se vienen? no están aseguradas las fechas, ¿no? Pero va a haber un ciclo de charlas con invitados e invitadas sobre distintos temas, todos sobre la filosofía sartreana, que, no, bueno, no te quiero decir una fecha, ¿no? Porque estamos en proceso de planificación, ¿no? Hablando Mm. con quienes quieren exponer, pero bueno, van a ser en vivo, eh, van a ser con el chat habilitado para hacer consultas y preguntas, y ¿Solo pensamos una duración como presenciales esta, ¿no? o virtuales? No, virtuales, completamente virtuales por el Sí. tema COVID-19. Ujú. Eh, Así que va a estar bueno, pero cuando tengamos algo bien conciso, eh, lo vamos a anunciar. Lo que pasa es que este ciclo de charlas en verdad es una compensación por las jornadas que no pudimos hacer el año pasado, Sí, ¿no? claro. Perfecto. Así que Bueno, bueno, Alan, nada, en las muchas redes vamos a gracias. estar informando. Dale, buenísimo. Bueno, sigan a Círculo Sartre en Instagram y también en Facebook. Y bueno, gracias por la charla. Nos estamos viendo, igual estamos hablando. Gracias a vos, Juan. Un abrazo fuerte, che. Un abrazo y gracias a todos los que están ahí Chao, participando, chao. los que se quedan hasta el final. Bueno, gracias, corto.